recientemente que se llama Vigilados. Jalisco invierte millones en tecnologías para vigilar y monitorear un trabajo colectivo donde participaron Aitana Rodríguez, Mariana Recamier, Dalia Sousa y el propio Darwin Franco, y por eso nos conectamos con él a vía telefónica para que nos comparta los hallazgos centrales de este reportaje. Darwin, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Darwin, por aceptar conversar con nosotros. Nos haces un resumen de lo que encontraron en Vigilados, digamos, cuál fue, digamos, la hipótesis central, las principales solicitudes de información que consiguieron y que les lleva a estos principales hallazgos de que hay un aparato de vigilancia bastante fuerte, impulsado, patrocinado por el gobierno de Jalisco. Sí, con mucho gusto, Rubén. Pues lo que nosotros hicimos fue revisar los contratos que el gobierno de Jalisco tuvo con diversas empresas para la adquisición de software que tienen la capacidad para vigilar y monitorear tanto actividades físicas como digitales. Lo que nosotros encontramos es que a través de 19 contratos, el gobierno de Jalisco invirtió poco más de 126 millones de pesos. Este software que se justificó su compra para labores de seguridad o para ayudar a la búsqueda de personas se ha usado para espiar justo las labores que activistas, periodistas y las propias familias buscadoras han realizado en el Estado. Lo que sí puede señalar es que para estos otros... Darwin, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, se está cortando la comunicación, no sé si nos podría hacer el favor quizás de mover un poco a ver si mejora la señal y así tener una calidad de audio adecuada para la audiencia. Sí, ya sé si me escuchan Te mejor. escuchamos mejor ahí, Darwin, muchísimas gracias. Entonces son Sí, no 19 te preocupes, contratos, Rubén. ¿verdad? Sí. Sí, lo que señalaba es que, bueno, hicimos la revisión de 19 contratos, donde el gobierno de Jalisco invirtió un poco más de 126 millones de pesos. ¿Cuál es el punto central de nuestros hallazgos? Es que estos software que el gobierno adquirió los hizo pensando en labores de seguridad y búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, lo que en realidad ocurrió es que hay sospechas de activistas, periodistas y las propias familias de buscadoras, es que esos software los han utilizado para monitorear la información que comparten en sus teléfonos celulares, para monitorearlos a través del sistema de vigilancia C5 y para extraer información privada que comparten con otras familias y que de repente es de conocimiento público de funcionarios. De manera particular, el gobierno del Estado tiene dos software que ha utilizado con mayor frecuencia. Uno es un software que está a disposición del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y que básicamente lo que hace o lo que consiste es que este software puede extraer todos los datos de la información de un teléfono celular sin la necesidad, digamos, de conectar este dispositivo directamente a una computadora donde esté ese software, o sin la necesidad, como ocurría en el software Pegasus, de que uno reciba un mensaje y el teléfono esté infectado. Basta, digamos, con que nuestro teléfono celular esté en las cercanías de alguna de esas instituciones para que ellas puedan hacer uso de este tipo de tecnología. También hay otra tecnología que se conoce como Geomatrix, que también permite, digamos, realizar las labores de geolocalización en tiempo real, pero también, digamos, hacer un patrón de recorridos para saber cuáles son las calles, las zonas por donde una persona, digamos, puede estar en movilidad constante. Estas, digamos, tecnologías están en uso, o al menos así dicen los contratos, de la Fiscalía del Estado de Jalisco, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Secretaría General de Gobierno, quienes a través, digamos, del sistema de monitoreo de C5, donde utilizan también un software específico, pues realizan estas labores que, a decir, digamos, de las propias familias buscadoras, los activistas nunca les han ofrecido como una posibilidad para sus procesos de búsqueda, pero que es un dato muy importante, al menos el software de carácter UFE, pues lo utilizan en 3.500 ocasiones. Darwin Franco, suena muy perverso, digamos, los hallazgos principales de este reportaje Vigilados, porque por un lado, como se sabe, y tú también te has dedicado a abordar el tema de la crisis por desaparición de personas. Jalisco es el epicentro de esta crisis por desaparición de personas en todo el país y uno desearía, y las familias han exigido que se inviertan recursos, tanto humanos como materiales, incluso en tecnología, justamente para combatir este delito. Se supone que hay contratos encaminados a este fin, pero más que, digamos, ser útiles para encontrar a las personas desaparecidas, si te entiendo bien, lo que ustedes encontraron es que se está espiando a activistas, a madres buscadoras, a familiares que se organizan en los colectivos.
Sí, y esto lo sabemos a partir también de la propia revisión que, en el caso, por ejemplo, de integrantes del colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco o de Luz de Esperanza, han realizado sus propios dispositivos luego de que comenzaron a identificar que había filtración de información o que sus celulares hacían cosas, digamos, extrañas, como cortarse una llamada cuando había una comunicación que mantenía, digamos, una buena comunicación, o cuando de repente empezaron a tener infiltraciones en chats privados en su mensajería, por ejemplo, en WhatsApp. Ellos hicieron una revisión de estos dispositivos con especialistas en tecnología digital, quienes les dijeron que su celular estaba de alguna forma intervenido o infectado con un tipo de software. En ese momento ellos no sabían, digamos, cuál era, pero en la investigación que nosotros hicimos y encontramos características específicas de las que utilizan los software que adquirió el gobierno de Jalisco con las actividades que reportaron directamente familias buscadoras principalmente, pero también periodistas y activistas que han visto comprometida su seguridad, en primer lugar digital, pero que después se traslada en una vigilancia también física, porque como estas tecnologías, específicamente Gematrix, permite ubicarlos en tiempo real en ciertas zonas de la ciudad, de repente ellos empezaron a darse cuenta que había presencia de elementos de la Fiscalía en lugares donde ellos jamás mencionaron que estarían o que requerían seguridad. Sí, de hecho, uno de los textos de Mariana justamente relata el testimonio de una periodista que sospecha de aquí de Jalisco que fue intervenida por el gobierno. Darwin Franco, te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte, digamos, mencionaste que pueden ser víctimas tanto el colectivo integrantes de Luz de Esperanza como de Guerreros Buscadores. Son dos colectivos muy activos, digamos. Luz de Esperanza constantemente ha realizado protestas y pegas de fichas. Y Guerreros Buscadores es uno de los más activos en la ubicación de fosas clandestinas, al menos en el último año. ¿Puede deberse a esta actividad el que sean objetos de vigilancia o de espionaje? Darwin, ¿consultaron también a otros colectivos si acaso han tenido sospechas de este tipo de intervención? Digamos, otros colectivos que no son tan activos, por lo menos en público, digamos, en sus actividades. Sí, particularmente el texto o la cuarta historia que se publica el día de hoy, que está citada en las familias buscadoras, trabaja justo los casos de Luz de Esperanza y Guerreros Buscadores de Jalisco. Nosotros también consultamos, digamos, a otros colectivos, los cuales ya no tenían sospechas, pero nunca habían realizado como una actividad posterior, es decir, nunca habían llevado sus dispositivos a que fueran de alguna manera monitoreados por un experto en seguridad digital. Por eso es que nos centramos solamente en estos dos que tienen ya estas sospechas e incluso pruebas de que esto ha sido así. Y justamente tiene que ver con lo que señalas, Jesús, por las labores de activación, digamos, políticas más evidente que tienen, pero estas tecnologías, digamos, en general, las que tiene el Poder Jalisco, pues ninguna de personas somos ajena a que puedan ser utilizadas, Claro. porque finalmente la inversión está ahí, y aunque la Fiscalía dice que no las utiliza, nosotros tenemos datos de que la ha empleado en más de centenares de ocasiones. Darwin Franco, y también es un tipo de tecnología que da escalofríos al leer los detalles con los que cuenta el reportaje de las capacidades que tienen. Se señala que hay dos tipos al menos de tecnología, uno de vigilancia y otra de búsqueda, ¿no? Si mal no recuerdo. Estoy tratando de buscar esta parte de espionaje y de vigilancia en concreto, dos tipos de tecnología. Pero una es más intrusiva, que logra incluso, pues se supone que, digamos, algunos correos o mensajes que uno borró, esa tecnología es capaz de rescatarlos, pero además entonces prácticamente de extraer toda la información que uno puede almacenar en un teléfono móvil con este tipo de tecnologías, Darwin. Hay estos dos tipos de tecnología, las que digamos, más intrusivas son las que logran penetrar, digamos, la seguridad de nuestros teléfonos digitales para extraer toda la información, incluso como señala la borrada, pero no solo eso, también logran extraer todas las conversaciones que tenemos con las personas, las contraseñas que utilizamos para entrar a nuestras redes digitales más comunes, y esto lo puede, digamos, hacer de manera muy efectiva y de manera como muy rápida, ¿no? Por eso también hay una sofisticación de la tecnología, a diferencia de las anteriores software espía que conocíamos como Pegasus. Y las otras tecnologías son tecnologías que permiten hacer geocalificaciones o incluso, en el caso, por ejemplo, de la BRIA-SCAM, que utiliza el sistema C5 de videovigilancia, puede hacer identificaciones o identificaciones faciales y puede, digamos, con esa identificación facial también hacer un recorrido o hacer un seguimiento de las personas a través de las diversas cámaras que el Estado tiene, las cuales podría ser muy útil para buscar a personas desaparecidas, pero necesariamente ninguna de las familias consultadas les han ofrecido o les han ni siquiera mencionado que el sistema C5 tiene este software BRIA-SCAN que le permite Terrible. hacer esta identificación facial.
Exacto, como decía, pues es perverso porque en lugar de usar esa tecnología al servicio de combatir esta crisis por desaparición de personas, se utiliza con otros propósitos y justo el reportaje deriva en 4 historias en las que, bueno, Jesús ya mencionó de una colega periodista que tiene evidencias de que se intervinieron sus correos y sus teléfonos móviles, pero también otros casos, entre otros, se cuenta este caso de la, digamos, vigilancia, actividades de movilización y solidaridad, como es el Comité de Solidaridad con Palestina. No sé si brevemente nos puedas comentar las 4 historias derivadas de este gran reportaje, Darwin. Sí, mira, la que tú comentas, y iniciaré con esta última, es que a partir de las pues activaciones políticas que han hecho en el espacio público el Comité de Solidaridad con Palestina, ellos comenzaron a identificar primero que estaban siendo videovigilados a través del sistema de vigilancia. Si recuerdan esa represión policial que vivieron en el andador de Escorza, ellos identifican cómo incluso, por ejemplo, sin que ellos hubieran pedido seguridad digital, la policía comenzó a seguirlos, cercarlos, y ellos sospechan que tiene que ver con esto, uso específico de la videovigilancia. La otra historia es la de una periodista que dedicó tiempo, digamos, a hacer investigaciones sobre actos de corrupción del gobierno del Estado y que de repente recibió un acercamiento de algunas personas que le aseguraron que su celular había sido intervenido justo para conocer los resultados antes de que la investigación se publicara. Este es el caso de las familias buscadoras que también están siendo monitoreadas para saber cuáles son sus puntos de búsqueda y qué tipo de información comparten al interior de los colectivos. Y la última historia quizás también es una de las más sonadas porque está vinculada con las víctimas de la desaparición forzada del 4 o 5 de junio del año 2020, a quienes sí les quitaron los celulares el día, digamos, que fueron retenidos de manera forzada, y ellos observaron cómo estos celulares eran conectados a un equipo para extraer información, y a partir de eso comenzaron a hacer monitoreo digital y también físicamente en sus domicilios, cuando muchos de ellos ni siquiera han dado información de carácter personal. Así es. Darwin, solo preguntarte también tu opinión del gasto, porque son más de 123 millones de pesos que ha hecho el gobierno de Enrique Alfaro en este rubro. Y pues esto es mucho más, digamos, de lo que se destina. Por ejemplo, el año pasado la Comisión de Búsqueda de Jalisco le destinaron 30 millones de pesos. Con toda esa millonada se podría hacer muchísimo para reforzar también las áreas de búsqueda, ¿no? Sí, es una inversión millonaria, es una inversión que incluso al inicio de la administración se dijo que no se iba a hacer, pero que serviría mucho para los temas urgentes que está padeciendo el Estado de Jalisco, pero que pues tiene otros intereses, ¿no? Nosotros nos centramos en periodistas, pero seguramente la tecnología puede ser también empleada para vigilar y monitorear pues rivales políticos que considere el gobierno del Estado. Así es. Yo me quedo con escalofríos digamos, al pensar en las posibilidades que ofrece la nueva tecnología y de alguna manera con pues esta un poco rendición a veces inconsciente que uno hace con el uso de cierta tecnología como son los teléfonos móviles y todas las aplicaciones, porque antes recordabas, y de alguna manera también lo recuerdan en el reportaje, Darwin, siempre ha existido espionaje, pero el espionaje que hacían los gobiernos era como en físico, tenían que colocar un micrófono en una oficina, en una casa, pero también hacer el seguimiento o también el hostigamiento en las manifestaciones, y de esto dan cuenta. Pero lo que quiero llegar es que sigue, digamos, el espionaje, la vigilancia de un Estado a quienes considera potenciales opositores, tanto a través de nuevas tecnologías como de las viejas tecnologías, Darwin. Sí, así es, y tecnologías que habría que remarcar, la mayoría son de origen de Israel, tecnologías que el gobierno adquirió a pesar de que a nivel internacional ya existían denuncias en diversos países de que estas tecnologías, por su capacidad intrusiva, eran violaciones de los derechos humanos de las personas. Así es, Darwin. Pues muchísimas gracias, Darwin. Muchas felicidades por este reportaje. Vigilados, Jalisco invierte millones en tecnologías para vigilar y monitorear y las historias derivadas. Una felicitación a ti y a todo el equipo que hizo posible este reportaje y que por supuesto vamos a compartir aquí en nuestras redes sociales para todas las personas que lo lean. Una invitación a leerlo completo. Muchísimas gracias, Darwin. Al contrario, Rubén, al contrario, Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Darwin Franco. Un detalle, Rubén, justo ayer aquí nos comentaba Armando Castro del Comité en Defensa de Palestina aquí de Guadalajara, esa acusación de que una de las razones para romper relaciones comerciales con Israel es esa proveeduría de ese tipo de software. Lamentablemente se ha utilizado en contra del propio Comité Pro-Palestina. Así es. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0. Hay muchísima información, como le decía al principio del programa, de asuntos electorales y que tienen